Hermanos, tengo unas preguntas que quiero que estemos meditando ahorita para considerar lo que vamos a ver en en esta enseñanza. No sé si me ayudan, por favor, con con el primer slide, las preguntas. Y quiero que realmente te tomes el tiempo de considerarlo. Si alguien observara las acciones que tuviste durante esta semana, y la palabra que está muy de moda ahora entre los muchachos es streaming. Entonces, si alguien estuviera haciendo un streaming de su vida y usted no se da cuenta, un reality show de cómo es usted en su trabajo, cómo es usted en la casa, cómo es usted cuando va manejando, hermanos, ¿qué reflejaría eso de su vida? Reflejaría que es una persona que está siguiendo a Cristo, las personas van a ver a Cristo, o las personas van a ver a una persona que está viviendo en el mundo. Segunda pregunta, ¿en qué áreas de tu vida actúas automáticamente sin considerar la gloria de Dios? Puede ser tu trabajo, puede ser en el hogar, puede ser incluso en lo que consideramos tiempo de ocio, que a veces lo solemos separar de una vida espiritual. ¿En qué áreas de tu vida actúas como que la gloria de Dios no tiene relación en tu vida como cristiano? Y la última pregunta es, hoy, esta mañana, ¿estás luchando contra el pecado? O ya llevas un par de tiempo conviviendo con él, acostumbrado a él, un par de semanas o incluso un par de años. ¿En qué punto te encuentras hoy? ¿Estás luchando con el pecado o estás conviviendo con él? Esta enseñanza que vamos a ver a continuación es importante para todos los que nos encontramos acá. Y ya sea que tengas muchos años de ser cristiano, necesitas esta enseñanza. Y si tienes poco tiempo de tener una relación con Cristo, yo quiero decirte, también necesitas esta enseñanza. Todo creyente necesita recordar que lo que hacemos en esta vida es para la gloria de Dios, así como nuestro pastor David Tábora hace poco nos enseñó. Y antes de ver nuestro texto, quiero animarle a que por favor me ayude a hacer un repaso de Efesios, porque es bien importante que ubiquemos este pasaje en toda la idea que viene desarrollando el apóstol Pablo en esta carta. Así que vamos a ir al capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y cuando aparezca la frase para la alabanza de la gloria, quiero pedirle que usted me ayude a leerlo, ¿ok? Cuando diga para la alabanza de la gloria, cuando encontremos un versículo que hable de para la alabanza de la gloria, quiero pedirle que por favor usted con voz fuerte y varonil me ayude a leerlo. Capítulo 1 de Efesios, lo que nos dice es que nosotros somos salvos para la alabanza de su gloria. Y si me ayudan por favor con el siguiente slide. Somos salvos para la alabanza de su gloria. Y en los primeros versículos nos habla de que nosotros dice que hemos recibido grandes bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y parte de esas bendiciones espirituales es que el Señor pues nos escogió, Él nos predestinó, versículo 5, también nos dice que nos adoptó y ahora somos parte de su familia. ¿Y esto con qué propósito? Versículo 6, hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. No solamente eso, sino que también Él nos compra, Él nos redimió por su sangre, nos perdonó nuestros pecados, dice que hizo sobreabundar en nosotros conocimiento y toda sabiduría espiritual, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No solamente eso, versículo 11, dice que también tenemos herencia. ¿Con qué propósito, hermanos? Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. No solamente eso, las buenas noticias continúan. Versículo 13 dice que también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que, hermanos, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Cómo se llama el tema de esta conferencia?
una vida para la gloria de Dios. El Señor nos salva, nos rescata para que tengamos una vida para su gloria. Capítulo 2 dice que esta salvación es por gracia. El Señor muestra su misericordia, su amor, su gracia, y dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, mostrando las riquezas de su gracia, nos hizo, dice, venir a la vida juntamente con Cristo. Nos da la fe y ahora recibimos nosotros vida y propósito. Y en el capítulo 2 también nos dice que esta salvación es por medio de la cruz. Que en la cruz del Calvario lo que estaba sucediendo en ese momento es que Cristo estaba reconciliándonos con el Padre, pero también nos está reconciliando de una manera horizontal en nuestras relaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que seamos un solo pueblo unido. Capítulo 3, el apóstol da gratitud a Dios por esta salvación, en especial por los gentiles, por nosotros, por aquellos que éramos ajenos al pacto. Capítulo 4 nos dice que somos salvos no para estar separados, somos salvos para estar unidos. Y esta unidad es una obra del Espíritu Santo. Capítulo 4 nos dice que lo que va a hacer Dios para mostrar su gloria es que va a hacernos crecer en madurez hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Así que con todos estos 4 capítulos, ahora pasamos a la parte ya más aplicativa de la carta, y en los versículos 17 al 24 vamos a considerar brevemente qué es lo que nosotros tenemos que considerar antes de vivir o de tomar las acciones que el Señor quiere. ¿Por qué digo brevemente? Porque en esta enseñanza nos vamos a enfocar más en los versículos del 25 al 32. Pero antes de llegar ahí, primero necesitamos comprender qué es lo que el Señor quiere que tengamos claro. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, y si usted acostumbra a subrayar su Biblia o apuntar, subraye por favor eso que dice ya no. Ya no. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Considerando lo que hemos visto, las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, considerando lo que Dios nos ha dado a nosotros, considerando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, encontramos en esta sección, se nos da una orden: ya no andemos como los incrédulos. Ya no nos comportemos como aquellas personas que no conocen del Señor. Y lo que vamos a leer en estos versículos no solamente son buenas ideas. Dice, esto pues, dice, requiero en el Señor. Hermanos, esto es lo que Dios espera, no de los cristianos súper maduros o súper espirituales. Esto es lo que Dios espera de todo aquel que afirma ser un hijo de Dios. Esto es lo que Dios demanda de toda aquella persona en la cual el Espíritu Santo ha venido a ser morada en su vida. Y en esta sección encontramos unas razones del por qué nosotros no podemos vivir como antes. Y la primera razón es porque los incrédulos viven en la vanidad de su mente. Ellos viven en una futilidad. Su vida no tiene valor, su vida es vacía. Ellos viven sin propósito. Y dice que todo esto se concentra en un lugar específico, se concentra en su mente. Hay algunas personas, la psicología, ellos dicen que el comportamiento de una persona se debe a los ambientes en los cuales ha crecido. Y si una persona creció en un barrio difícil y en un hogar difícil y en un país difícil, entonces eso va a condicionar su conducta de pecado. Pero yo quiero decirte que sin importar
el país, la familia, las condiciones económicas. La Biblia dice que el problema del hombre no está en su entorno. La Biblia dice que el problema del hombre está en la vanidad que hay en ¿dónde? Hermanos, en nuestros pensamientos. Es en el corazón donde está el problema. ¿Cuál es? Que las personas buscan ser felices fuera de Dios y no encuentran satisfacción. Entonces es fútil, es vano, es vacío, es querer agarrar el viento. Estas personas simplemente no encuentran alegría, no hay gozo. ¿Qué más? Dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. No hay conocimiento, no hay luz. El evangelio, la luz del evangelio no ha resplandecido en sus corazones. Así que estas personas andan a ciegas por el mundo, andan tropezando cada vez en malas decisiones, causando dolor a sus vidas, causando dolor también a sus familiares, a sus amigos. Y esto conduce entonces a un estilo de vida en el cual hay mucha dureza. Esta palabra dureza lo que quiere apuntar es a un callo, un callo. Saben, a mí me gusta tocar guitarra y ya lo que son los dedos de mi mano izquierda tienen callo. Y a veces yo los golpeo y no siento mucho. ¿Por qué? Porque esa capa hace que la sensibilidad se vaya perdiendo. Así funciona también el pecado en la vida de una persona. Dice que cuando la luz del evangelio no viene a su vida y está entenebrecida, entonces su corazón está insensible. Y por esa causa ellos se entregan entonces a una conducta inmoral. No hay vergüenza, no hay pudor. No me importa que las personas miren la condición de bajeza espiritual. El pasaje utiliza una palabra especial que es lascivia. La lascivia significan los pecados inmorales. Es vivir únicamente para satisfacer mis deseos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El propósito en esta vida únicamente es ser feliz, dicen las personas. Bueno, ¿sabes? La Biblia dice que eso es la condición de una persona que no conoce a Cristo. Y hermanos, se nos exhorta a nosotros que no podemos vivir de esa manera. Versículo 20. Más vosotros, un contraste, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Los cristianos vivimos diferentes, los cristianos somos diferentes. Y sabes, te van a criticar, se van a burlar de ti, pero la razón por la que lo van a hacer debe de ser por la razón correcta. El versículo 20 dice que nosotros somos distintos porque nosotros hemos aprendido a Cristo. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo, y habéis sido por Él enseñados, ¿por quién? Por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En este versículo 20 entonces el apóstol Pablo está como trasladándonos a un salón de clases. Y en este salón de clases la materia que estamos aprendiendo es hacer como Cristo. ¿Y sabes quién es el maestro? Cristo también. Así que los cristianos somos diferentes porque estamos aprendiendo de Cristo a ser como Cristo. Hemos escuchado su palabra, hemos estudiado su verdad. La luz de Cristo ha venido a resplandecer en nuestros corazones. Así que entonces, todo cristiano debe de caracterizarse por tener un antes y un después. La historia de la humanidad, según el calendario grecorromano, se divide en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero en la vida del creyente eso no solamente marca la diferencia en años. En la vida del creyente eso marca la diferencia en su conducta. ¿Sabe? Todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Y el pasaje lo que nos está apuntando es de que una vez que nosotros experimentamos lo que es el pasado, el lodo, la suciedad, las tinieblas, ese corazón endurecido, el Señor nos rescató de ahí para mostrar su gloria
Y entonces ya no podemos nosotros seguir viviendo de esa manera. Jesucristo nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos de Cristo, aprendemos a Cristo con el propósito, la nueva identidad es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Versículo 22. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos diferentes y hermanos, algo que todo creyente debe de hacer, versículo 22, es despojarse del viejo hombre. Y quiero que pienses conmigo un momento en la historia de Lázaro. ¿Cuál es el propósito de la historia de Lázaro en la Biblia? Quiero que me acompañes a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Contexto. Lázaro era una de las personas cercanas, amigos de Jesús que no formaban parte de sus apóstoles. Lázaro, María y Marta eran amigos personales de nuestro Señor Jesús. Y Lázaro enfermó. Y mira lo que dice el versículo 4, Juan 11:4. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué Dios permitió que Lázaro se enfermara y muriera? Para mostrar su gloria. Ahora mira lo que dice el versículo 39. Viene Jesús, llega a su hermana María, le dice, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y la instrucción de Jesús, versículo 39 es, quiten la piedra. Mas la hermana del que había muerto le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, observan que el propósito de esta enseñanza, de este milagro del Señor Jesús, es mostrar su gloria. Mostrar la gloria de una persona que estaba muerta y pasa a la vida. Y Dios muestra su gloria en nosotros al salvarnos de nuestra vida, muerte, de delitos y pecados y traernos a una vida espiritual. Y entonces, versículo 43 dice que el Señor Jesús con gran voz clamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y hermanos, dice el versículo 44 que él que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Así como el Señor le dijo a Lázaro un día, Lázaro, ven fuera, un día el Señor también nos llamó a nosotros por nombre. Un día el Señor dijo, Gerson, ven fuera. Y de esa muerte espiritual venimos a una vida espiritual. Pero yo quiero que mires en el versículo 44 cómo salió Lázaro. Dice que sus pies y sus manos y su rostro estaban envueltos. Saben, a veces nosotros pensamos que Lázaro salió de la tumba bien peinado, con la ropa bien planchada, oliendo bien. Pero no. Lázaro salió de la tumba envuelto con un trapo que llevaba más de 4 días. ¿Cómo era la condición de la ropa de Lázaro? Sucia, apestosa, maloliente. Versículo 44 dice, desátenle, quítenle esa ropa y déjenlo ir. Hermanos, Cristo nos salvó a nosotros y nos dio vida, no para que andemos con esos trapos sucios. Cristo nos dijo, ven fuera. No para que andemos con ese sudario maloliente. La finalidad en esta nueva vida para la gloria de Él es que nosotros nos quitemos esas viejas, apestosas vestiduras, que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, que está lleno, hermanos, de mañas, que está acostumbrado a tener una doble vida, que quiere
tratar de encontrar satisfacción en el pecado. ¿Sabes? Esa es la vida con la que luchamos. Y me sorprende y me encanta porque Pablo no está ocultando la realidad de nuestra condición. Somos personas que hemos venido a la vida, pero que tenemos que estar luchando con el pecado, quitándonos todos los días esa ropa maloliente. Y el versículo después nos dice, regresando a Efesios capítulo 4, que no solamente debemos despojarnos, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, tres verbos muy importantes, tres verbos que yo quiero que te lleves en tu corazón esta mañana. Nuestro caminar con Cristo y nuestras acciones para la gloria de Dios implican tres cosas. Despojarte de ese viejo hombre. Pero no basta solo eso. Yo me despojo de esa ropa sucia, pero yo tengo que renovar mi mente. Estamos acostumbrados, hemos crecido con este sistema del mundo. Desde pequeños se nos infunde que para poder ser personas exitosas tienen que tener un gran trabajo y ser una persona rica. Y tristemente a veces así estamos educando a los niños. Pero hermanos, los cristianos tenemos que renunciar a esas ideas vanas, futiles, huecas de este mundo, y tenemos que renovar, dice, el entendimiento en el espíritu. No solamente renovamos, sino que también nos vestimos. Me quito el viejo hombre, renuevo mi pensamiento con la palabra de Dios y después me visto entonces con esta nueva identidad, me visto de Cristo. Ahora, ¿qué acciones debo realizar yo con esta nueva vestimenta? Y eso nos conduce a nuestro tercer punto, y es donde vamos a dedicar más nuestro tiempo de enseñanza, ya que la enseñanza se llama glorificando a Dios con nuestras acciones. En los versículos del 25 al 32 vamos a encontrar una serie de acciones que nos apuntan a cuál es la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, yo quiero decirte, la Biblia muestra que hay más acciones. Hay muchas más. O sea, Dios espera un cambio total de nuestra vida, pero en el texto que tenemos esta mañana vamos únicamente a considerar estos cinco puntos. Y es bien importante que dejar esto claro también. Estas acciones no solamente son meros cambios externos que nosotros debemos realizar, porque yo quiero decirte que una persona incrédula trata a veces de no mentir. Hay personas incrédulas que no roban. Hay personas incrédulas que logran a veces calmar su carácter y no enojarse tanto. Hay personas incrédulas que son prudentes con su boca. Hay personas incrédulas que a veces su corazón no está tan inclinado a la malicia. Así que esto que vamos a ver, hermano, no solamente son cambios externos, porque a veces los incrédulos también pueden hacer esto. Lo que vamos a ver a continuación es lo que Dios espera. Es una transformación completa de carácter y nos va a explicar qué es lo que no tenemos que hacer y nos va a decir lo que sí tenemos que hacer. Vamos a eliminar algo por reemplazar una nueva actitud que nos apunta a la gloria de Dios. Y mientras examinamos cada una de estas acciones, vamos a ir pensando en una serie de aplicaciones. ¿Cómo trasladamos estos versículos, hermanos, a nuestro día a día? Y yo quiero decirte, puede ser que salgas diciendo, me gustó esta enseñanza, o puede ser que salgas diciendo, no me gustó. Porque quizás vamos a tocar unos puntos muy sensibles de nuestra vida. Quizás vamos a tocar algunas aplicaciones bien puntuales, pero mi deseo y mi oración, hermanos, es que crezcamos en convicción de hacer todo para la gloria de Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que debemos hacer es eliminar la mentira, desechar la mentira.
Cuando pensamos en la palabra mentira, yo creo que todos tenemos un concepto, una idea de lo que es mentira, pero pocas veces nos hemos puesto a pensar en la definición de la palabra mentira. Y es bien interesante, la palabra mentira significa todo aquello que es falso para un beneficio propio. Todo aquello que tú buscas decir o hacer que es falso o que es un engaño únicamente porque estás pensando en tu propio beneficio. Y la Biblia sí deja claro que la mentira, el engaño, la falsedad están relacionadas estrechamente con la naturaleza de un personaje en la Biblia. Juan 8 dice que el padre de la mentira es Satanás. El padre de la mentira es el diablo. Si nosotros somos hijos de Dios, lo natural debe de ser que en nuestro caminar con Dios, entre más tiempo llevamos cerca de Cristo, seamos personas que dicen la verdad, pero es contrario, es opuesto que nosotros digamos que somos hijos de Dios, hermanos, y seamos maestros del engaño, de la falsedad, de la mentira. No existen las mentiras piadosas. Son dos palabras completamente opuestas. Piedad, lo que significa todo aquello que le agrada a Dios y la devoción a Dios. Piedad es el carácter de Dios y sabes, Dios no miente. O sea que juntar y decir, esta es una mentira piadosa. Esto lo tengo que decir porque es necesario, porque si no me voy a meter a problemas. Hermano, eso bíblicamente, eso no existe. No solamente no existen las mentiras piadosas, sino que tampoco existen las mentiras blancas, ni negras, ni azules, ni rojas, ni ningún color que usted le quiera poner. No existen las mentiras que son necesarias. La Biblia nos llama a que nosotros lo eliminemos. Ahora, yo estaba considerando, ¿qué otras maneras hay de mentir? ¿De qué otra manera este pecado está disfrazado y arraigado en lo profundo de nuestros corazones? Hermanos, exagerar es mentir. Cuando usted está contando algo y usted le está añadiendo a eso, eso es exageración. Y la exageración es mentira. Usted no está siendo verdadero, usted está siendo falso en lo que está diciendo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero tenemos esa tendencia en la que alguien nos dijo una ofensa y la manera en cómo la contamos a los demás va con efectos especiales. Y hemos cambiado a veces por completo el mensaje y comunicamos una falsedad porque estamos exagerando, porque queremos buscar nuestro propio beneficio y queremos hacernos las víctimas. Hermano, la exageración es mentira. No cumplir lo que se promete es mentira. Cuando usted le dice a una persona, voy a llegar, ¿a qué horas es la reunión? Voy a llegar. ¿Y usted no llega? Hermano, usted está actuando como una persona mentirosa. ¿Sabe cuál es una de las frases que más se escuchan en las iglesias? Y una de las frases que yo siento que, hermanos, vamos a ser muy juzgados por decirla. Voy a estar orando. Voy a estar orando por vos. Hermano, ¿sabe? Si usted dice eso y no lo cumple, bíblicamente usted es un mentiroso. Si usted le dice a una persona, nos vamos a ir a tomar un café. Sí, hermano, un día ahí nos vamos a sentar a tomar un café. Y usted lo recuerda y simplemente no quiere hacerlo. Hermano, usted está siendo un mentiroso. Otra manera de mentir es la adulación. Y yo hermanos, esta así, que el Señor nos dé convicción para renunciar a esto. Usted quiere el favor de un amigo y usted se le acerca y le dice, ¿cómo está el mejor amigo de todos? ¿Cómo está el famoso ingeniero? Fíjate que necesito esto. Y a veces venimos y comenzamos a inflar con palabras engañosas a otra persona únicamente porque queremos un beneficio personal y estamos actuando con falsedad. Y hermano, la falsedad es mentira.
¿Qué debemos hacer? La Biblia dice que desechar la mentira, y acá está lo que es espiritual. Hablamos la verdad. Y nos dice la razón, porque somos miembros del cuerpo, y en su contexto está hablando de la iglesia. Si hay algo que es dañino y divisivo para la iglesia, hermanos, es la mentira, la adulación, la exageración dentro de nosotros, el cuerpo. Eso divide la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros no debemos mentirnos entre nosotros. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces sí puedo mentir en el trabajo? ¿Sí puedo mentir en casa? No. No. Si en el cuerpo de Cristo es prohibido mentir, afuera también yo no debo mentir, porque mi testimonio como hijo de Dios está en juego. ¿Cómo vamos a aplicar entonces esto? Hermanos, roguémosle a Dios que nos ayude a aprender a ser honestos, a decir las cosas sin exagerar, a decir las cosas sin cambiarlas, a sin omitir partes de una versión para nuestro propio beneficio. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser amorosos y decir la verdad. Amorosos. Saben, a veces vamos a tener que tener pláticas difíciles con algunas personas. Tenemos que decirles la verdad. Porque si yo omito algo, le estoy haciendo un daño. Tenemos que orar y decir: Señor, ayúdame, dame tu gracia, Señor. Dame la sabiduría, dame el rostro incluso, que mi cara refleje una buena actitud, porque necesito hablar verdad con mi hermano. Orar y pedir gracia y sabiduría a Dios para saber cómo responder a veces en casa. Amor, ¿qué tal quedó la comida? Si usted dice: maravilloso, querida, pero no le gusta, hermano, está mintiendo. Pero si nosotros somos personas guiadas por el Espíritu Santo, ¿sabe? Una buena respuesta podría ser: amor, te agradezco que has dedicado tiempo a preparar estos alimentos. Sería bueno considerar tal vez ponerle un poquito de sal. ¿Te parece? Y eso me lleva al siguiente punto, hermanos. Ore para que la consecuencia de decir la verdad no nos desanime a vivir diciendo la verdad. El Señor quiere que seamos personas que hablamos verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dos palabras que son difíciles de pensar que van juntas. Dice que nos airemos, pero al mismo tiempo no pequemos. Entonces, naturalmente para nosotros eso es una realidad muy difícil de combinar. Y la razón es que nuestra ira por lo general, bueno, no por lo general, nuestra ira casi siempre está contaminada por el pecado. Nuestra ira es pecaminosa, nuestra ira es carnal. Lo que nos molesta es que están ofendiendo mi nombre, mi reputación. Me molesta que las cosas no salgan como yo quiero. Me molesta que los planes no estén funcionando como yo quiero. Las personas no están haciendo lo que yo quiero. Siento envidia de que alguien tiene algo mejor que yo, entonces me enojo. Nuestra ira, por lo general, es una ira caída, carnal, pecaminosa. Pero la ira de Dios, hermanos, es una ira santa, y aprendíamos de esto esta mañana también en Romanos. La ira de Dios es distinta, la ira de Dios es justa, la ira de Dios es santa, la ira de Dios es controlada, la ira de Dios no es impulsiva. El pastor David nos leía en Éxodo el día de ayer que Dios es lento para la ira de Dios es paciente, y esa es la ira que Dios espera que nosotros aprendamos a desarrollar, una ira que es piadosa, una ira que antes de enojarse con los demás, primero busca enojarse conmigo mismo, por mi pecado. Hermanos, la ira santa debe de producir en mí un deseo de querer dejar de pecar. Yo debería de molestarme, yo debería de lamentarme, yo debería de airarme
Porque cuando peco no solamente estoy dañándome a mí, sino que estoy dañando y ofendiendo el nombre del Dios Santo. Pero ¿se recuerdan la pregunta? La tercera pregunta. ¿Estamos acostumbrados a tener una vida en la cual pensamos que la gloria de Dios no es importante? Entonces no nos airamos y mentimos y hacemos cosas que desagradan el nombre de Dios, pero hermanos, a veces parece que el callo está regresando y no debería ser así. Cada vez que falles a Dios, hermano, debería de dolernos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó porque falló al Señor? Que usted lloró y que usted se lamentó profundamente delante de Dios. Señor, perdóname porque yo no quiero ofenderte de esta manera. Esa es la ira que Dios espera que nosotros aprendamos a desarrollar, y después dice que esa ira tenemos que tener cuidado, porque si le dejamos largas le podemos dar lugar al diablo. Así que ese enojo me debe de llevar a mí no a consentirlo. Ese enojo me debe de llevar a ponerme de rodillas y a pedirle al Señor que sane mi corazón, que me dé dominio propio y que me ayude a poder salir de esa área de pecado en la cual estoy luchando. Cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no está diciendo que va a esperar hasta que sea la noche para poder orar y pedirle perdón al Señor. Lo que está diciendo es que tiene que buscar hacerlo lo más pronto posible. Es válido que nos airemos por el pecado, sí, pero incluso tenemos que tener cuidado, porque fácilmente esa ira por el enojo se puede convertir en pecado. Para aplicarlo, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio propio sobre nuestra ira. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener ese control, o mejor dicho, renunciar nosotros a ese control y cedérselo al Espíritu Santo, porque entonces eso sí va a ser una ira santa, una ira piadosa, una ira que no se va a postergar, sino una ira que va a cumplir el propósito específico de tener un corazón que desea apartarse del mal. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo tercero, hermanos, no debemos hurtar. Esa palabra hurtar es kleptos, de donde viene la palabra cleptómano. Y el cleptómano es aquella persona que le gusta tomar lo que no le pertenece. Hermanos, robar, agarrar algo que no es suyo para su beneficio personal o simplemente porque le causa placer, ya sea que usted tenga la mayor necesidad, de ninguna manera tomar algo que no le pertenece es algo santo. Dios lo juzga. Dios dice que el hurtar y el robar es algo deshonesto, es pecado. Y yo sé, lo vemos, hermanos, en nuestro país. Vivimos en un país extremadamente corrupto. Vivimos en un país deshonesto, lleno de hurto. Y lo vemos desde las esferas más grandes. Pero yo quiero decirte que este pecado sigue disfrazado en nuestro día a día. Otras formas en las que se practica el robo: usar el tiempo del trabajo para otras cosas que no es su trabajo. ¿Sabe? Si la empresa le está pagando para que usted desarrolle una cierta labor y usted utiliza ese tiempo para estar en TikTok, para estar jugando un videojuego en el celular, si usted utiliza el tiempo que una empresa le está pagando para que usted desarrolle una labor y usted está haciendo otra cosa, incluso puede ser algo piadoso, hay un orden. Y eso, delante de los ojos de Dios, es robar. Usted está usando algo que no le pertenece. Alterar el contador para pagar menos energía. Hermano, eso es robar.
el robo de la propiedad intelectual, llámese piratería, eso es robar. Así que si a usted le gusta ciertas páginas para bajar libros, pero son cristianos, no, hermano, es robar. Si usted, no, pero es que es música cristiana, no, eso es piratería, es propiedad intelectual que le pertenece a una persona y usted está robando. A los que les gusta ver partidos en páginas que no son las oficiales, hermano, eso es robar. Lo que pasa es que está tan disfrazado que lo defendemos, ¿verdad? Lo defendemos y decimos, no, esto no es malo. Yo les dije, es posible que esta enseñanza no le guste. Pero hermano, ante los ojos de Dios, tomar eso que no le pertenece bajo ninguna excusa, vía, eso es robar. La evasión fiscal es robar. Si quiere que le dé factura, le voy a cobrar más. No me dé factura entonces. Hermano, eso es robar. Está robándole al Estado de Honduras. Los pesos adulterados en un negocio es robar. Mi padre hace tiempos tenía un mercadito en la López, en la colonia López, Arellano. Y uno de los trabajos que yo tenía era pesar los frijoles, el azúcar. Y me acuerdo que tenía que estar llenando la bolsa y me enseñaron el versículo, Proverbios 20:10, la pesa falsa es abominación a Jehová. Y yo procuraba que esa bolsa quedara las 5 libras exactas, porque la pesa falsa es abominación a Jehová. Hermanos, vender algo que no funciona y usted sabe, pero lo omite, eso es robar. Si usted va a vender un carro y usted sabe que el carro tiene un desperfecto, pero usted lo calla, usted está robando también. Está engañando, está mintiendo. Y la raíz del hurto, ¿sabe cuál es? Es la codicia, es la avaricia. Es el deseo de sentirme bien que estoy sacando un buen negocio, estoy ganándole a la otra persona. Pero delante de los ojos de Dios, esto es algo que pertenece, hermanos, a la vida pasada. Despojémonos, quitémonos ese trapo sucio de robar y lo sustituyamos, dice el versículo 28, dice, no hurtemos, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga compartir con el que es necesidad, para el que tiene necesidad. Hermano, ¿sabe cuál es la cura para no robar? Es trabajar y que nuestro trabajo nos conduzca a ser personas generosas. Por eso es espiritual. El moral solo trabaja. El espiritual trabaja porque quiere compartir y tiene un corazón que no es un puño cerrado, sino que tiene un corazón que quiere ser una mano abierta para dar. Ahora el versículo dice también, y esto es bien importante, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Miren, hermanos, esto es importante. Dios quiere que usted trabaje y no cualquier trabajo. ¿Qué trabajo quiere Dios? El que es bueno. Yo quiero decirte, no todos los trabajos son buenos. Hay trabajos en lo que estás vendiendo genera adicción a otras personas. Hay trabajo que tal vez lo que estás haciendo es dañando la vida de otra persona. Si eso es algo que has venido trayendo en tu mente, ¿sabes? Dios dice, trabaja en lo que es bueno delante de los ojos de Dios. No tomes un trabajo en el cual estás ganando un dinero que viene por mentir. No tomes un trabajo en el cual lo que estás haciendo es teniendo una práctica incorrecta. No, esa generosidad no vale delante de los ojos de Dios, porque Él dice que esta generosidad y el dar a los demás proviene de hacer con mis manos lo que Cristo haría con estas manos. Estas manos ya no son mías, son del nuevo hombre. Estoy vestido de Cristo y las debo usar para lo que es bueno. Trabajemos en aquello que agrada a Dios. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos,
Un consejo bien puntual. En su presupuesto mensual, aparte una cantidad, 100 lempiras, 200 lempiras, 500 lempiras, 1000 lempiras, aparte una cantidad mensual para ayudar a una persona que esté en necesidad acá en la iglesia. Usted se da cuenta que un hermano está enfermo y no tiene para comprar pastillas, ¿sabe? Trabaje haciendo lo bueno para dar. Los cristianos debemos ser personas generosas. Hermanos, los cristianos no podemos ser personas tacañas. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y si el Señor te ha permitido tener habilidades, tener una empresa, utilizar tus manos, no solamente es para que acumules y vivas una vida cómoda, también lo está haciendo para que puedas compartir con aquel que tiene necesidad. Y si el Señor te está mostrando que hay algo que es robo, hermano, corrija, elimine, devuelva, pague, suscríbase, pero no robe, porque esa es la conducta de una persona que no conoce al Señor. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La cuarta característica es que debemos quitar de nuestra boca las palabras que son corrompidas. ¿A cuánto les gustan las frutas, hermanos? A mí no me gustan las frutas, pero a mi familia sí. A mi esposa le encantan las frutas. Y un día ella estaba en la cocina, agarró una sandía y, hermanos, se empezó a sentir un olor a putrefacción por toda la casa. Porque por fuera esa sandía lucía bien, pero una vez que le metió el cuchillo y la abrió, resulta que esa fruta por dentro estaba podrida. Y no sé, ¿usted ha sentido el olor de una fruta podrida? ¿Alguien, el olor de una sandía podrida? ¿Sabe? Eso es desagradable. Esa palabra corrompida lo que significa es un alimento corrupto, un alimento que se dañó. Esa es la manera en cómo habla una persona del mundo. Y yo creo que usted entiende, yo creo que usted sabe cómo habla la gente acá en el mundo. En Honduras, el hondureño es una persona que tiene una boca muy corrompida, una boca llena de palabras soeces. Hermanos, el Hijo de Dios no debe de comportarse ni hablar como una persona que no conoce a Cristo. No solamente son las palabras corrompidas, las palabras soeces, sino que la idea de palabra corrompida es amplia. ¿Sabe qué está ahí? Las palabras vulgares también, los comentarios obscenos. Saben, hermanos, hay una manera de hablar del mundo que a veces no es considerada una palabra soez, pero tampoco deberían de ser palabras que salen de la boca de un hijo de Dios. El cristiano a la pereza le tiene que llamar pereza, no le debe de llamar de otra manera. El cristiano no puede andar saludando a las personas, hey, vos, ¿qué tal? ¿Qué? Y le dice una expresión fea, como que fuera cualquier persona de este mundo. No, hermanos, Cristo viene a nuestra vida y cambia todo y cambia también lo que decimos. No solamente están las palabras vulgares. Si usted me acompaña ahí, capítulo 5, versículo 4. Acá la idea se amplía, dice, no deben haber en nosotros palabras deshonestas. Y más adelante dice, ni truanerías. Con mucho amor se los quiero decir, hermanos, pero la truanería es un pecado disfrazado dentro de la iglesia. La truanería es aquella broma que daña a la otra persona. ¿Sabe qué es truanería? Ponerle un apodo a alguien por un defecto físico. Eso es lo que hace la gente del mundo, ¿o no?
O sea, buscan los defectos físicos de la persona, le ponen un apodo y se burlan. ¿Y sabe qué es lamentable? Que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre nosotros, hermanos, a veces nos tratamos así. Y acostumbramos que nuestro tiempo de convivencia y comunión gire en torno a la broma y gire en torno a agarrar a un hermano y agarrarlo de piñata. Las palabras corrompidas no deberían de salir de nuestra boca, ni nada que ofenda, ni denigre la integridad de otro hermano, ni de cualquier otra persona que no sea creyente. ¿Sabe? Yo se lo digo, yo lucho con la truanería. Yo crecí en una iglesia donde esa era nuestra manera de bromear. Y acá tengo un hermano que él sabe que es cierto. En donde no llamamos a las personas por su nombre, sino por su apodo despectivo. Y sabe, cuando yo vine a la iglesia Impacto, estaba en un grupo casa. Y me acuerdo que llegó un viejo amigo y empezamos los dos, ¿verdad? Palabras corrompidas, truanerías. Y vino el pastor y me dijo: Gerson, en el cuerpo de Cristo no hacemos esto y en esta iglesia no nos comportamos de esa manera. Y yo le agradezco que me habló en verdad. Porque a partir de ahí tuve convicción y lucho con este pecado. Y yo quiero animarle a que este pecado disfrazado no esté en medio de nuestra comunión, porque eso es una ofensa delante de Dios. El proverbio dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un corazón limpio, boca, y un corazón sucio, hermanos, una boca sucia. Nuestras palabras entonces deben de ser para edificar. Yo quiero que pienses en esta idea. ¿Quiénes son administradores, hermanos, acá? Levanten su mano. ¿Quiénes trabajan en administración? ¿Administradores? ¿Ok? ¿Sabe qué somos nosotros? Administradores de nuestras palabras. Piénsalo. Dios dice que utilicemos nuestra boca para edificar. Así que me está diciendo: Gerson, eres un administrador de tus palabras y tus palabras tienes que utilizarlas para edificar y no para destruir. Y mis palabras lo que deben de traer, esa palabra que edifica, lo que debe de producir es gracia. Mis palabras deben de animar, mis palabras deben de fortalecer, mis palabras deben de venir con sabiduría para guiar a las personas a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros. Y como le digo, yo sé que no es fácil. Yo estoy acá parado diciéndoles esto a ustedes y yo sé que también esto es una lucha. Pero me tengo que despojar de ese viejo hombre. Hermano, usted tiene luchas con palabras soeces en su mente. Piense qué tipo de música está escuchando. ¿De dónde vienen esas malas palabras que están en su mente? ¿Qué tipo de música está escuchando? ¿Qué tipo de series o películas usted está viendo? Porque de manera inconsciente se quedan ahí. Y cuando viene el enojo, simplemente el corazón sucio hace que la boca sucia. ¿Qué tipo de chat está? Pero es que es el de los compañeros del colegio. Hermano, no podemos ser parte de pláticas corrompidas que no agradan al Señor. Y una manera bien puntual de pensar en esta parte de hablar con gracia es: le diría esto a Dios. ¿Cómo lo aplico? Piense. Este comentario que yo voy a hacer, esta broma que le quiero hacer a mi hermano, esto que yo quiero decir, ¿esto se lo diría a Dios? Si Dios fuera parte de este chat o Dios fuera parte de esta plática, Él estaría contento con lo que yo voy a decir. Porque si no, hermano, entonces mejor guarde silencio. Y si hoy al terminar esta enseñanza en el tiempo de almuerzo solo nos vamos a estar viendo, hermanos, mejor, ¿sabe? Pero pensemos bien en lo que vamos a decir, porque somos administradores de nuestras palabras, porque nuestras palabras deben de edificar y dar gracia, hermanos, edificar y dar gracia. Eso es lo que deben dar nuestras palabras.
De ahí el versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y yo estaba pensando, ¿cómo es que entra este versículo 30 aquí? Hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, somos hermanos. Y cuando usted viene y utiliza sus palabras y su boca para ofender, dañar, mentir, hacerle algo ofensivo a un miembro del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué tiene ese hermano dentro de sí? Tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no está ofendiendo únicamente a un hermano, usted también está ofendiendo a Dios, al Espíritu Santo que mora en él. Y tanto su espíritu se va a contristar como usted también va a contristar el Espíritu Santo en él. ¿Se fijan, hermanos, qué culpables somos de este pecado? Y lo vemos como algo sencillo, ¿verdad? Lo vemos como algo normal. Pero una vida que glorifica a Dios debe tener cuidado que sus palabras sean palabras que edifiquen y que no contristan al Espíritu Santo de Dios. Por último, versículo 31 y 32. ¿A qué horas termino? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿A qué horas termina? ¿30 minutos más? Ok. Versículo 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo 31 finaliza diciendo toda malicia. Por si algo se escapa, dice Pablo, cualquier clase de malicia. Y esta palabra malicia significa tener una mala voluntad hacia otra persona, sea que la diga o sea que la piense. La malicia es cualquier clase de mala voluntad, sea que la diga o la piense contra otra persona. Y en lo personal, después de estar meditando en este versículo, yo considero que todas esas acciones que menciona el versículo 31 resumen toda malicia. Porque la malicia, hermanos, inicia en el corazón. Y acá el versículo menciona la palabra amargura, acción interna. O no que cuando tenemos amargura contra un hermano, lo que viene a nuestra mente es bendecirlo. No. Cuando usted está resentido y usted tiene amargura contra otra persona, lo que hay en su mente son pensamientos de malicia. Y yo creo que si hay algo con lo que toda persona incrédula lucha es con la amargura. Y es un trapo que nos tenemos que quitar todos los días, hermanos, la amargura. El resentimiento con un miembro de nuestro hogar. El resentimiento con un padre, con una madre, el resentimiento con una esposa, el resentimiento con un compañero de trabajo, con un hermano de la iglesia que te ofendió. Hermanos, guardemos nuestro corazón de la amargura porque eso es como un cáncer. Es una metástasis en lo profundo de nuestro ser que empieza, y Hebreos 11 dice que contamina a otros. Porque la amargura lo que hace es que la quiere compartir con los demás. Lo más peligroso de la amargura es que dice que la gracia de Dios no está sobre la vida de esa persona. Esa amargura tiende a convertirse en enojo y en ira. Ese resentimiento, esa molestia crece y entonces se convierte en enojo y en ira y la persona explota y comienza entonces a gritar, que es lo que dice ahí, después gritería. La persona se descontrola y levanta la voz. Y se han fijado que a veces cuando hay una plática, hay una discusión, el que se descontroló comienza a hablar más fuerte porque quiere imponer, ¿verdad? Él quiere tener el control. Él quiere que todos sepan que lo que está diciendo él es verdad. Hermano, esa es una actitud de la carne. Tengamos cuidado de no ser hombres gritones.
cuando usted disciplina a su hijo, no le grite, hermano. En el hogar de una familia cristiana no deben haber gritos del esposo hacia la esposa, porque esa es la conducta de los incrédulos. Y ese descontrol al final lleva a una maledicencia, que es blasfemia, difamar, dañar la reputación. Y Hebreos 11 dice que la amargura entonces dice que contamina a otros. Y entonces cuando estamos en nuestro tiempo de comunión, viene y le dice, mira aquel hermano de Teus que está allá. Mira, ese hermano, ten cuidado con él. Y usted ni sabe cómo se llama, pero ¿sabe qué? Le sembraron contaminación y amargura en su corazón. Así funciona la amargura, por eso es como un cáncer. Esa malicia no debe existir en el cuerpo de Cristo. Al contrario, debemos reemplazarla por bondad. Debemos de ser hombres tiernos, hombres que buscan lo mejor para los demás, hombres que quieren servir a los demás. Y no solamente ser buenos, sino que también dice mostrar misericordia. Y hay una razón. Versículo 32. Yo debo de ser bueno, debo de ser misericordioso, debo de perdonar como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Han escuchado a las personas que dicen cuando esté enojado cuente hasta 10? Sí. Hermano, no cuente hasta, bueno, usted puede contar hasta 1,000,000 si quiere. Pero el hombre que quiere accionar para la gloria de Dios, en vez de contar hasta 10, lo que va a hacer es recordar la palabra de Dios. Va a recordar un versículo. ¿Y sabe qué va a recordar? Va a recordar el evangelio. Y va a recordar que esa ofensa que esta persona me está haciendo no es mayor a las ofensas que Cristo perdonó en la cruz hacia mí. Y un buen versículo a memorizar, hermanos, Colosenses 3:13. Usted lucha con esto, hermano, Colosenses 3:13, de memoria, de lo deberíamos de manejar. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y de la manera en como Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. La cura para la amargura, la malicia, el enojo, la gritería, ¿sabe qué es? Es recordar el evangelio. Piense, esto que me están haciendo a mí no se compara con lo que yo le he hecho a Cristo. Y si Cristo me perdonó, yo también puedo perdonar. Y si Cristo mostró misericordia hacia mi vida y mostró bondad recibiendo a este pecador que lo ofendía a él, que vivía dañando su nombre, yo también entonces puedo armarme del mismo pensamiento de Cristo Jesús y puedo perdonar. Hermano, ¿a quién está evitando? Hay una relación en su vida en la que usted está evitando porque no quiere hablar, porque hay amargura en su corazón. El hombre espiritual y el hombre que vive para la gloria de Dios es una persona que, en cuanto dependa de él, está en paz con todos los hombres. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No puede haber raíz de amargura en un hombre que quiere glorificar a Dios con sus acciones. El pastor David ayer nos decía ¿qué es la gloria de Dios? ¿Se recuerdan qué es la gloria de Dios? Decía él, era sus atributos. Así que para concluir, la gloria de Dios se debe de ver reflejada en mis acciones que vimos hoy. Hermanos, el carácter de Dios es verdad. No hay mentira en Dios. Y no debe haber mentira en nosotros. Dios es verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cristo es verdad, Dios es verdad. Y ese atributo de Dios yo lo debo de mostrar también. Debo de reflejar su gloria con mis acciones siendo verdadero. Dios es lento para la ira,
paciente, santo, justo. Y esa ira yo también la debo de imitar. Debe de dolerme mi pecado. Debo de lamentarme por mi pecado. Hermanos, nuestro Dios no le roba a nadie. Nuestro Dios es un Dios rico en generosidad y en misericordia y en dar. Y los hijos de Dios debemos imitar también ese atributo de nuestro Padre, reflejar esa gloria, siendo personas generosas. Nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Sus palabras están llenas de gracia. Sus palabras están llenas de amor. Sus palabras confrontan para poder nosotros venir y vivir para Él. Y hermano, así deben de ser nuestras palabras también. Palabras que edifican. Y nuestro Dios, hermanos, es bondad y es misericordia y es perdón. Y de igual manera, si vamos a reflejar la gloria de Dios con nuestras acciones, tenemos que ser personas bondadosas, misericordiosas y personas que perdonan a los demás. Así que, las 3 preguntas del inicio. ¿Sabes? Si esto que hemos hablado hoy es algo que es muy difícil para ti hacerlo, quizás es porque lo estás haciendo en la carne y en tus fuerzas. Y la única manera de vivir para la gloria de Dios es estar en Cristo. Y yo quiero animarte. Yo sé, todas las enseñanzas han finalizado con el Evangelio y yo quiero nuevamente también llegar ahí. Porque la única manera de dar gloria a Dios con mis acciones es si yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y si no estás, si para ti es difícil, si dices yo salgo aplazado en todo esto, ¿sabes qué? Hay lugar al pie de la cruz y el Dios misericordioso, el Dios amoroso está esperando que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él reconociendo que en tus fuerzas no puedes, reconociendo que intentas, pero sigues pareciéndote al viejo hombre porque eres todavía un viejo hombre. Solamente en Cristo podemos glorificar a Dios. Fuera de Cristo es moralidad, es legalismo. Pero las obras que glorifican a Dios, las acciones que glorifican a Dios únicamente van a ser posibles si estamos aprendiendo a Cristo, enseñados por Él, caminando con Él, viviendo con Él, oyéndole a Él. Que el Señor nos ayude a ser hombres que glorifican a Dios con sus acciones.